¿Qué pasaría si ahorita en México hubiera una guerra y nos tendríamos que ir a un lugar que no conocemos? No sé, Dinamarca, no sabemos cómo hablar, no sabemos si tenemos oportunidades de éxito y no tenemos dinero. ¿Qué pasaría si aquí en México, nosotros que tenemos todo, cuántas veces nos damos cuenta de problemas que no cambian nuestra vida? Yo conozco gente que por ellos estamos aquí. Gente que gracias a su dedicación, a su fuerza y a sus ganas de salir adelante, como mi papá o como muchos de los abuelos que crecieron en esta comunidad, estamos aquí. Bienvenidos, si tú quieres, tú puedes. Gracias a Dios que estoy aquí, gracias a todos por venir. El primer punto que quiero hablar es sobre la meta y voluntad. Empezando con una historia que creo que yo la viví, que para identificar qué quieres, tienes que saber qué meta quieres llegar, quién eres. Y yo pensé que me quería ir de Akshara con un grupo grande, me quería ir con gente como yo, que me aprecie. Y empecé a ver cómo puedo llegar yo hasta ese punto del Akshara. Y lo primero es identificar qué riesgos tomas al tomar una decisión y cuánta fe tienes para llegar a eso. Dice el Rambam que no hay fuerza de voluntad para llegar a una meta. El que tiene ganas de llegar a una meta siempre va a llegar. El mejor ejemplo es ahorita que estamos en la festividad, que vamos a entrar en la festividad de Pesaj. Hay 4 personajes importantes, que el primero es el faraón, el segundo, Miriam, Aarón y Moshe. Cada uno se compara con un elemento. ¿Qué elemento es Moshe? Moshe es el fuego. ¿Cómo se le presentó Dios a Moshe? Por el fuego, salió en una zarza con fuego. Miriam, ¿cuál era? El agua, de una roca que salió agua. Aarón, las nubes. Pero ¿quién era la tierra? El faraón era la tierra. ¿Y qué simboliza que el faraón haya sido la tierra? Cada uno de esos, si ven, el fuego, el agua y el aire, se mueven. La tierra es el único estable. El faraón, ¿qué quería? Quería dejarlos en Egipto. No quería que salgan. Cuando nosotros nos quedamos estancados es cuando no podemos avanzar hacia nuestras metas. Cuando no sabemos qué es lo que queremos. El faraón no los quería dejar salir de Egipto porque no querían que avancen. Quería dejarlos en una zona de confort. Lo primero que hay que hacer para conseguir una meta es salir de esa zona de confort. Después viene el punto 2, que es muy importante, que es saber qué quiero. Yo me di cuenta que para irme de Akshara tenía que ver con qué personas me quería ir. Tenía que armar como una planificación de con quién iba a estar, cómo iba a salir, con quién, si me convenía quedarme en la monte, si cambiarme de escuela. Yo empecé a ver cuáles eran las oportunidades. Hay que saber quién soy, saber con quién voy y saber hacia dónde voy. Lo más importante es teniendo un orden. Hay muchos que llegan y que dicen, no, el mundo se hizo de una explosión, de que se conectó el Big Bang. Yo te pregunto a ti, ¿el mundo salió de una explosión, Barky? Tal vez, pero yo te pregunto, si yo agarro los colores, tengo todo y lo aviento, ¿sale la Mona Lisa? Es casi imposible, porque yo aunque lo aviente en miles no va a salir. El mundo, alguien lo diseñó, alguien lo pintó. ¿Quién pintó el mundo? Dios. ¿Cómo? Con un orden. Yo no te estoy diciendo, tienes que creer, ve el ejemplo de Dios. Cada día puso un propósito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para llegar a nuestra meta? Nosotros para llegar a nuestra meta tenemos que ir pintando cuáles son nuestros propósitos. En el mundo, ¿qué fue lo principal? Primero empezó con la luz. Después, en el segundo día, no se menciona que fue bueno. Y es algo donde todos dicen, ¿cómo? Dios hizo algo que no era bueno, pero ¿qué se mencionó después? Doble bueno. Hay que saber que hay días que tal vez no va a ser bueno, pero después va a venir un día que va a ser doble bueno. Hay que aprovechar y entender que todos los días tienen un porqué. No vivir
sin una meta, no vivir sin un propósito, acomodar cada cosa que hagamos hacia algo. La mejor historia es la de Yosef, no el galán de acá, otro. ¿Qué pasó con Yosef? Yosef empieza a distinguirse de sus hermanos y empieza a ser un ejemplo. Y poco a poco se va alejando de ellos y él sueña que va a ser el que va a liderar a todos mediante las espigas y todos los astros se inclinan ante él. Impresionante. Dicen que cuando tú sueñas algo 2 veces seguidas, es que ya viene. Cuando sueñen 2 cosas seguidas, es que ya está por llegar. Yo les pregunto a ustedes, Yosef soñó eso 2 veces seguidas. ¿Fue rey de Egipto? No, 22 años después. No fue 2 días, 22 años después. ¿Por qué? Porque él fue y lo platicó y se quiso demostrar y así. Él tenía 11 hermanos. Cada hermano tiene 2 ojos. Esos 2 ojos fueron lo que le cayó a Yosef por estar demostrando. A veces nosotros hay que avanzar sin demostrar. Pero ¿qué fue lo que llevó a Yosef a esa meta de ser el rey de Egipto? Lo que llevó a Yosef fue su visión hacia su meta. Él sabía qué quería. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Saber qué queremos. ¿Con quién vamos a ir hacia allá? Yosef nunca perdió de vista su meta. ¿Y qué hizo? Él apoyaba y él no esperaba de los demás. Pero dicen que ¿quién es el ejemplo del mal de ojo? Yosef. Dice, cuando alguien que sientes que tienes mal de ojo, di, yo soy de la descendencia de Yosef. Si Yosef le echaron mal de ojo sus hermanos, ¿por qué se dice que de él hay que aprender? Porque él, ¿qué aprendió? Él aprendió que en el proceso iba a ir cambiando. Y la gente le dejó de echar el mal de ojo porque él ya no veía a los demás. Él veía su propia meta. Y es lo que tenemos que ver, nuestras propias metas. El punto 3 es para ir hacia adelante, no voltees para atrás. En mi historia, cuando yo estaba cambiándome de escuela, hubo un punto donde estaba en una cuerda de dejar una escuela donde estuvieron mis 3 hermanos, donde mi papá era casi el presidente de esa comunidad, y yo salirme a una escuela donde no tengo nada asegurado, donde yo no sé si me va a ir bien. ¿Qué tenía que hacer para ir hacia adelante? Yo tenía que dejar de voltear para atrás. Tenía que saber que mi camino lo iba a construir yo, no lo iba a construir nadie más, porque por esperar lo que hacen los demás, no vemos lo que hacemos nosotros mismos. ¿Qué son las 3 cosas que nos amarran hacia el pasado, hacia voltear para atrás, hacia no saber cómo ir adelante? Primero es la queja, la segunda, la duda, y la tercera y la más difícil, la desconfianza. ¿Cuántas veces no intentamos cosas porque desconfiamos de nosotros mismos? Yo la verdad puedo dar un ejemplo un poco duro que Dios le dijo a Abraham, voy a destruir a la tierra de Sedom y Amorá. Le dijo, y tú vas a ir por Lot y van a ser los únicos que se van a poder salvar. Al momento de que salen, ¿qué es lo único que pidió Dios? No voltees para atrás. Dice, no voltees para atrás. Al momento que están saliendo, empiezan a salir, la esposa de Lot voltea para atrás. ¿Y qué le pasa? Se convierte en sal. Nosotros decimos, ¿cómo se convirtió en sal por voltear para atrás? Dios hay que guiar lo que nos dice. No hay que sacarle, no, pero lo dijo. No voltees para atrás. Porque si te volteas para atrás te vas a convertir en sal. ¿Qué es la sal? La sal es lo que le da sabor a las cosas. Cada persona tiene un potencial para darle sabor a su interior. Si tú volteas para atrás, estás haciendo que tu cuerpo se haga una montaña de sal. Todo el potencial que tenías lo estás desperdiciando para atrás. ¿Qué es voltear para atrás? Voltear para atrás es no ver las oportunidades que nos espera la vida. No ver en qué podemos apoyar a los demás. No ver quién somos. Porque ¿qué pasa cuando tú volteas para adelante en un espejo? Estás viendo quién eres realmente. Hay que empezar a vernos quiénes somos realmente para no voltear para atrás.
¿Qué pasa cuando nosotros volteamos para atrás? Tenemos nuestra sombra. La sombra es nuestro ego. Qué difícil es sacar ese ego de nosotros mismos. Cuando nosotros pensamos que por voltear atrás estamos ganando mucho, cuando se nos olvida que el verdadero éxito está en seguir adelante. El cuarto punto es: la clave del éxito es el proceso. Yo me cambié de escuela donde la verdad tenía 6 amigos que confiaban en mí, que no sé si estén acá, tal vez sí, tal vez no, pero ellos confiaban en mí. Y yo no tenía asegurado nada, yo no tenía asegurado irme, quedarme, pero yo tenía algo, mi propósito y mi meta, sabía que las podía conseguir y sabía que yo me podía ir. ¿Qué fue eso que me hizo llegar al éxito? Fue el proceso. El fracaso te conducirá al éxito. Como saben, Jordan, los Beatles, Walt Disney, todos ellos los rechazaron antes. Y a ninguno le dijeron, no, tú estás impresionante. Yo me cambié de escuela y a mí mi éxito no estaba garantizado. Y no fue al primer mes, no me metieron. Y al segundo tampoco. Y al tercero tampoco. Así hasta que pasó un año y conseguí mi meta. ¿Pero por qué? Porque tenía esas ganas. ¿Qué fue lo que quería Dios de mí? Hay un ejemplo excelente. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo un examen? El maestro está callado. Hay que entender que lo que quiere Dios de nosotros es que hagamos el examen, pero Él va a estar callado, porque Él quiere ver tu proceso. Nosotros decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me pela. Espérate, Él está callado, pero Él te está viendo. Hay que saber y no perder esa fe de que siempre hay alguien que nos está viendo y que está para nosotros. Todo tiene su proceso. Y otro ejemplo es el arca. ¿Qué pasó en el arca de Noé? Yo les pregunto, ¿por qué Dios no le bajó el arca directo a Noé y le dijo, ya, súbelos? ¿Saben cuánto tiempo se tardó en hacer el arca? 120 años. Un arca, 120 años, cuando Dios, que es todopoderoso, no la puede bajar directo. ¿Por qué le hizo hacer un proceso tan largo? Porque Dios no quería al Noé del año 1. Dios quería al Noé que se iba a convertir cuando pasen esos 120 años. ¿Cuál era la prueba que le puso Dios a Noé? Quería que se tarde un lapso de tiempo para que convenza a la gente de que se suban. Él le dijeron, constrúyela. Él agarró y la construyó y hizo lo que tenía que hacer, pero no hizo más. En la vida no se trata de ser buenos, no se trata de ser muy buenos, ir por más. No te quedes con las ganas de hacer lo que te toca. La distinción de las personas grandes, de las muy grandes, es la que hacen más de lo que les toca. Hay que empezar a hacer más. Hay que empezar a construir ese proceso que tenemos que hacer para llegar a la meta. Dios lo único que quiere de nosotros es ese examen, de a ver cuánto aguantas. Porque yo les pregunto algo. Si ahorita fuéramos a echar un partido de fútbol y estamos 11 contra 0 y ganamos 11-0, ¿valió la pena el partido? No, porque la vida no está para jugar partidos sin personas, sin rivales. El proceso de la vida es tener rivales. Y lo que te va a hacer grande es cómo saber quiénes son tus rivales. Porque nosotros pensamos que salió él, no, qué malo que llegó. Pero hay que saber que Dios nos puso esos rivales. ¿Por qué? Porque es nuestro examen para crecer. Hay una historia de una persona que era campesino. Un campesino que no conocía la ciudad, que desde chiquito lo llevaron a la agricultura y él empezó a sembrar y no sabía que era una ciudad. Llegó un multimillonario que necesitaba de él y agarró, le dijo, te necesito, quiero que vengas a trabajar a la ciudad. Lo trae a la ciudad y le dice, mira, todos esos son mis edificios y tú vas a trabajar ahí. Él voltea a ver un edificio y dice, ¿cómo? ¿Pero cómo yo subo ahí? Dijo, ¿qué? ¿Tengo que saltar? ¿Por qué? Porque él nunca había visto una construcción, nunca había visto un edificio. Lo que había visto era chozas de madera, cosas
que no conocía la modernidad, lo nuevo. Entonces, llega el señor, le hace, mira, yo no sé si tú llegues saltando allá, pero le abrió una puerta y le dijo, mira, todo esto son escaleras. Y si tú quieres llegar al piso donde esté esa gente, tienes que subir. Porque un salto de 21 metros no lo vas a poder hacer. Pero levantar el pie 30 centímetros sí lo vas a poder hacer. En la vida hay que levantar nuestro pie cada vez 30 centímetros más. Ir subiendo, ir llegando a la meta. Hay otra historia de unos militares que estaban en el proceso para allá, pasar de la Marvá hacia la siguiente etapa, que era ya ser generales, y empieza el militar, agarra a 100 de sus militares de la Gatná y les dice, es el momento, su prueba final, el que pase esta prueba, se convierte en militar. Se van a tener que subir todo este edificio en menos de 50 minutos. Entonces empiezan los 100, así, le dice, pero hay una cosa, el que sube, como subió, tiene que volver a bajar. No hay elevadores, no hay nada, pura escalera. Entonces, de esos 100 que habían, 50 dropearon. Porque dijeron, para subir y bajar otra vez, yo no quiero. Entonces ellos empezaron, y esos 50 en 50 minutos. No 50 quesadillas, sino 50 pisos. ¿Qué pasa? Empiezan a subir y ya van los de esos, pero cada vez las escaleras se ponían más complicadas. Y de repente unas tenían hoyos y unas tenían barandal. Tú te podías ir agarrando, pero podías ir subiendo. Con el paso del tiempo y como iban subiendo los soldados, llegó un punto donde esos 50 minutos se convirtieron en 20 minutos. Y donde esos 50 soldados que quedaban 10. Y ya tenían que acabar de subir todo ese edificio y no había forma de hacerlo. Tenían que llegar al piso 100, iban en el piso 50, con 20 minutos terminando. Siguieron subiendo, tal punto que quedan 10 minutos, van en el piso 80, le faltan 20 pisos y ya quedan 5. Esos 5, yo les pregunto, ¿lo hicieron o no? 20 pisos en 10 minutos. Pisos difíciles. ¿Lo hicieron? Siguieron subiendo y de esos 5 quedaron 3. Suben y ya no eran 20 pisos, ya eran 15. Pero ya cada vez pasar un piso, ya no era pasar, ya era pasar cada escalón más difícil. Y cada uno tenía su prueba. A tal punto que llega y quedan 2. Y quedan 10 segundos. Y están en el piso 90. Dijo uno, yo creo que sí puedo rifarme estas. Y el otro dijo, yo ya no me quiero rifar porque tal vez ya no hay escaleras y me puedo caer. Y todo está en una trampa. El que dijo eso se queda en el piso 90, quedan 10 segundos. Y empieza a subir el último que quedaba. Piso 91, 9 segundos. Piso 92, 7 segundos. Piso 93, 4 segundos. Piso 94, 2 segundos. Dijo ya. De repente llega al piso 94, hay un elevador. Entra esa persona al elevador, se sube piso 100, hizo el reto. Yo les pregunto, ¿por qué lo pudo completar? Porque el jefe militar no le iba a poder poner nada que no puedan llegar. Y es lo mismo. Nosotros decimos, Dios no existe porque nos pone retos fuertes. Lo único que tenemos que hacer nosotros es tener esa fuerza de pasarlos, de seguir subiendo día con día. No hay que quedarnos en la zona de confort, hay que seguir subiendo. Es tu momento de saber quién eres, de saber cuáles son tus oportunidades. Había un pobre que tenía un trabajo normal, no le iba tan bien, pero como a él no le iba tan bien, no tenía tantas horas de trabajo, trabajaba con flojera y sin ganas. Como él trabajaba con flojera y sin ganas, llegaba a su casa y su esposa le pedía que le dé dinero, y como él no tenía tanto dinero para darle, su esposa estaba enojada con él. Como su esposa estaba enojada con él, sus hijos estaban enojados con la mamá de que no los atendía bien. Como los hijos estaban enojados con los papás, hablaban mal de ellos con sus amigos. Como ellos hablaban mal con sus amigos, los amigos hablaban con sus papás y todos sabían que esa familia era una basura. De repente, un rico se entera de que hay una familia que hablan tan mal. Dijo, no puede ser, yo lo voy a apoyar. Agarra un lingote de oro, se va y le hace al pobre. Dice, mira, te voy a dar pero quiero que lo uses para emergencias.
Agarró, le dijo, tómalo, úsalo cuando sea necesario. Agarró él, lo enterró, le puso así para que no salga hasta una emergencia. Al siguiente día él ya tenía un lingote de oro, sale al trabajo con fuerza, con ganas, empieza así, empieza a trabajar más horas, le pagan más, llega con su esposa, le da dinero. La esposa feliz atiende a los hijos. Los hijos felices le cuentan a sus amigos de lo bueno que son sus papás. Y así se hace la cadena donde empieza esa familia a crecer. Hora por hora, trabajo con trabajo, el papá se vuelve multimillonario. Y se entera de todos los pobres que hay. Y dice, yo voy a hacer lo mismo con alguno. Agarra, ve a un pobre y le hace, yo te voy a sacar de aquí. Le agarra, desentierra el lingote y se lo da a ese pobre. Le dice, toma, con esto vas a salir adelante. Agarra el pobre, lo ve, dice, a mí no me engañes, yo no quiero estas cosas. De repente agarra y empieza a pelar el lingote, no era nada, era una piedra. Agarró él y empieza a pelar y ve que en la piedra dice, el verdadero éxito está en la mente. ¿Qué fue lo que hizo cambiar a esa persona para tener un éxito en toda su vida? Fue la mente. A veces nosotros necesitamos un lingote, pero en nuestra mente. Pensamos que por no arriesgar no vamos a ganar, pero hay que empezar a arriesgar. Hay que empezar a tener esas ganas de probar cosas diferentes. Porque si hacemos siempre lo mismo, no vamos a obtener resultados diferentes. Hay que buscar esos lingotes de oro que tenemos en nuestra mente. Saber que las verdaderas montañas son las que se van construyendo cuando se va juntando tierra. ¿Qué pasa cuando nuestra mente empezamos a crear montañas? Nosotros tenemos algo que no llegamos a nuestra meta y a nuestro propósito por cosas que nos enseñaron desde chicos. Para llegar a una meta hay que dejar eso que nos amarró al pasado. Hay que saber que Dios está para nosotros, pero hay que encontrarlo. Saber que si tú tenías una meta y no te llegó esa meta al momento determinado, fue porque no era tu tiempo. Y que si es para ti, va a llegar. Pero hay que tener fe en nosotros mismos. Hay que saber quiénes somos. Pero ¿qué fue? En el punto 3 se menciona algo muy importante que dice, la queja. La queja, ¿por qué llega? Porque nosotros decimos, yo no soy tan rico como él, tan guapo como él, yo no tengo las mismas cualidades. Pues, ¿qué creen? ¿Quién fue el mayor líder del pueblo de Israel? El que siempre se menciona, el ejemplo de todo, ¿quién fue? Moshe. Pues Moshe era tartamudo. Y él con su boca sacó a todo el pueblo. ¿Quién venció al gigante Goliat? Un pequeño, David. Nosotros a veces nos ponemos cosas y decimos, es que yo no soy así, no tienes que ser así. Dios te puso a ti en un determinado lugar, con la gente determinada para sacar ese potencial que tienes. Hay que dejar de intentar imitar a lo que no somos. Hay que ser nosotros mismos. Hay que intentar crecer lo que tengamos el potencial. Las cosas se construyen escalón por escalón. Dios está para nosotros, pero si nosotros estamos para Él. Hay que tener ganas, hay que tener fuerza y hay que inspirar a los demás. No hay que dejar que las oportunidades se olviden, porque si las oportunidades se olvidan, nosotros cada vez nos estamos alejando de nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Ser nosotros mismos. Les pido que sean ustedes mismos en cada momento, que tengan fe y que confíen en los demás, porque Dios está para nosotros. Gracias a todos por estar aquí. Fue un gusto.